Mil mensajes. Hoy estamos con el número 689 y este número nos habla de una situación desagradable muchas veces, casi todas las veces, porque nos pone a sacrificar los intentos de una persona amada para satisfacer a otra persona. Y esa decisión está en manos de nosotros, está en nuestra mente, está en nuestro corazón. Y entonces, por ejemplo, un padre o una madre que tiene que escoger el beneficio y tiene que escoger entre darle ese beneficio entre dos o más personas que son y que están sujetos al más grande de los afectos. Y entonces esa capacidad para ponderar, esa capacidad para elegir, esa capacidad que se tiene pues, entonces para darle ese beneficio o ese privilegio a uno y no dárselo a los demás. La gente dirá, no, es que cuando uno realmente ama no puede escoger, pero si uno realmente ama y si uno ama en igualdad de condiciones, con igualdad de compromiso, y uno tiene que escoger darle el privilegio a uno solo, entonces qué difícil la decisión. ¿Y dónde se toma esa decisión? ¿Y cómo se hace, más allá de la decisión, cómo se hace la elección? Esa elección primaria que después puede conducir a una decisión. Si son parecidas estos dos conceptos, si son parecidos los conceptos de decisión y elección. Y yo recuerdo una de los films, fue una novela muy famosa, que después fue un film protagonizado a comienzos de los años de la década de los 80 por la gran Meryl Streep, que se llamaba La decisión de Sofía. Y la decisión de Sofía es realmente un momento impactante. Por supuesto, no se le desea a nadie que tenga que hacer esta elección, pero que cuando lo vemos lo hacemos y muchas veces nos sucede, por supuesto, no con lo trágico y lo terrible que era la decisión de Sofía, en el cual un oficial nazi, ella tiene que salir y le pone a escoger, y tiene dos niños y las pone a escoger, terrible esto, de cuál de los dos niños se va a salvar, sabiendo que el otro va la, a la muerte. Entonces esta decisión en donde no se puede decidir, no, vamos los tres, porque no la dejan y tiene que escoger. Y creo que eso es una de las secuencias en el cine más terribles que recuerdo, porque nos ponen o ponen a un ser humano a escoger entre dos seres amados, imagínense dos hijos, un varón y una hembra en el caso de Sofía, lo ponen a escoger a cuál va a salvar y cuál va a morir. Esa decisión, esa elección, y le dan nada más que unos segundos para hacerlo. Y ella, en el transcurso del relato, va a cargar ese peso por toda su vida. Hubiese sido igual que hubiera elegido uno que otro, pero ella, ¿por qué eligió al que se salvó y no a la otra, a su otro hijo? Y entonces aquí comienza un proceso que lo pongo muy dramático, pero que probablemente nos puede suceder en cuanto a algunos privilegios. Es decir, ¿por qué darle esto a uno de los hijos o a uno de los amores y no dárselo al otro? Cuando no hay sino para darle a uno y que no puede ser fraccionado. Y en esto nos pone la vida varias veces. Y entonces la pregunta es, más que una guía para tomar esa elección, para elegir y luego decidir, entonces realmente vemos esto como muy complejo. Y esto realmente va a generar toda una serie de situaciones que en los casos corrientes y comunes en donde se tiene que elegir, por ejemplo, un privilegio cualquiera. Tengo una cosa que no se puede dividir y que puede beneficiar a uno de todos los hijos que tengo, ¿a cuál escojo? Y entonces aquí funcionan toda una serie de parámetros que van a diferenciarse de acuerdo a la persona, a los valores de las personas, a lo que expectativas que se tengan,
a la calibración y evaluación de cómo va a valorar cada una de estas personas, en el caso de dos personas, y cómo van a valorar la presencia de ese privilegio, cómo los van a afectar en su vida, cómo la otra parte entonces tiene, inclusive, que es un razonamiento muy corriente, cómo la otra parte tiene mayores recursos que la otra parte que es muy débil, y entonces escojo dárselo al débil o a la débil y no dársela al fuerte que a lo mejor tiene los privilegios y que a lo mejor puede aprovechar mucho más esta situación. Y entonces, bueno, aquí esto es estar entre la espada y la pared. Y entonces, cuando hablamos de esto, hablamos en el fondo de procesos de decisión que son muy complejos, porque interviene, aparte de la parte racional, interviene el gran condicionante de aquí, es la parte emocional. Y entonces en el conflicto que pueden existir, porque si uno no tiene conflicto y uno está claro, el conflicto, quiero más a tal persona y además racionalmente esta persona es la que le va a sacar mayor provecho a este privilegio, a este bien o a esta, entonces ahí no hay mayor conflicto. El conflicto aparece cuando realmente están, yo quiero más o quiero o considero que emocionalmente le va a hacer mucho bien a tal persona que escojo, pero la otra realmente se lo merece más y ha hecho mucho más esfuerzos y lo va a valorar muchísimo más. Entonces, ¿qué hacer cuando uno está, como algunas veces está, entre la espada y la pared? En donde no sea una solución, no decido, se pierde el bien, no se lo doy a nadie, no hago nada, se lo doy a una tercera parte si existe un conflicto entre dos nada más, no tomo decisión y entonces aquí es una situación humana, aparentemente es muy rebuscada, aparentemente, pero cuando lo vemos en nuestras vidas es mucho más frecuente de lo que nosotros pensamos. Y ya casi ni siquiera lo podemos hacer con algunos criterios. Esos criterios son los que realmente me interesan que reflexionen. Imagínense estar entre la espada y la pared en darle un privilegio a una de las personas que ama y qué criterios usa. Usa el criterio del conocimiento y entonces usa el criterio, por ejemplo, de los méritos. ¿Cuál persona tiene mayores méritos para aprovechar mejor esta situación? O si esta persona con este privilegio va a ayudar, inclusive va a ayudar a otras, inclusive va a ayudar a la persona que no lo obtuvo en mi elección. Estos son realmente situaciones muy humanas ante las cuales quizás lo que valen son los criterios con los cuales yo puedo hacer la elección y puedo tomar la decisión. Y cuando nosotros nos vamos más allá del conocimiento, hablamos de la conducta, que es otro de los criterios fundamentales. ¿Cuál de las dos personas va a disfrutar más de este privilegio? ¿Cuál de las personas le va a sacar mayor utilidad? ¿Cuál de las personas va a hacer mejor cualquier elemento, cualquier decisión que uno tome al dárselo a ella? También está la parte emocional, por supuesto, y esta parte emocional es casi la que va en muchas partes, en muchas situaciones, a dominar la decisión, la elección. Entonces, es porque pienso que esta persona es más débil y tiene mucho más sentido, necesita mayor protección, y entonces se lo damos a esta persona. Y entonces aquí comienzan toda una serie de conflictos que me gustaría que ustedes revisaran en su vida cotidiana y tengan claridad de unos mínimos criterios para que la decisión que tome, aparte de lo bueno o mala que esté, que eso se sabe únicamente con el tiempo y las consecuencias que ha generado, pero que usted tomando esa decisión sienta la mayor tranquilidad posible y lo sienta sabiendo con qué criterio actúa usted.
si usted actúa con un criterio racional, si usted actúa con un criterio conductual, si usted actúa con un criterio emocional, si usted actúa de acuerdo con una pasión, es decir, cuando se mezcle la parte emocional y la de conducta para satisfacer realmente una pasión, o si usted es una persona sentimental y que por lo tanto no va a escoger sino con el criterio del sentimiento, la emoción, y unida a unas razones que la argumenten bien, o si usted va a ser, por el contrario, una decisión de gerente fría, racional, en base a conducta y en base a conocimiento y razonamiento, sin importarle mucho lo emocional. De verdad que esto yo los puse a ustedes en una situación complicada hoy. ¿Usted qué tipo de decisión toma cuando está entre la espada y la pared? Cuando tiene que escoger, es una persona, entonces vamos a tomar tres acciones, los tres puntos de vista, cuando aparecen complejas dos de las tres situaciones, criterios, y usted es una persona entonces sentimental, probablemente va a ayudar al más débil. Si usted es una persona pasional, la persona va a elegir a favor de aquella persona que lo movilice más, o es una persona de absoluto criterio entre la espada y la pared, de absoluto criterio gerencial, frío, conveniente. Y haciendo esto y haciendo estos ejercicios, probablemente usted también crezca conociéndose más en momentos en que la vida nos coloca entre la espada y la pared. En este caso, por sacrificar la tenencia de un amor por darle ese beneficio o ese privilegio, o ese objeto a otro amor. Es realmente complejo. Y los dejo con este hermoso cuadro de Villavicencio. Un cuadro realmente hermoso. Me voy a retirar para que lo vean en toda su magnitud y lo disfruten mucho. Será hasta el próximo de los 1000 mensajes.